dónde debiesen ubicarse, digamos, desde el punto de vista laboral. Bueno, ya Castelli dijo al menos que él va a pedir 15 días de licencia. Sí, pidieron licencia, ¿Todos? intentaron que la Corte Suprema les dé la licencia, la Corte Suprema no se las dio, le dio la facultad a la Cámara de Casación y la Cámara de Casación es posible que les dé la licencia, pero ya fuera de su lugar anterior, es decir, fuera de esos cargos a los que el macrismo los cambió de manera irregular. Entonces, me parece que el tema nunca se puede decir en Argentina que está terminado, pero me da la impresión que su situación es que ya están en sus cargos anteriores y que es muy difícil que eso se revierta. No hay decisión en la Corte Suprema de votar restituirlos o que fue ilegal el proceso, etcétera, etcétera. Recuerden que el Senado votó sacarlos de ahí, ¿no? Y el Consejo de la Magistratura dijo que esa transferencia durante el gobierno de Macri había sido ilegal, que requería el voto del Senado, el acuerdo del Senado, y que eso no se hizo, que sí se hizo con otro, con Carlos Máiquez, que era un par de ellos, que era el mismo y además también un hombre vinculado con el macrismo. Pero él fue al Senado, pidió el acuerdo del Senado y se lo dieron, y en cambio los otros tres no. Me parece que eso terminó esa historia y que vuelven a su lugar. Por lo menos esto es lo que va a pasar a partir de mañana, sí. Sí, ellos creen exactamente lo mismo de lo que vos estás diciendo, que seguramente no vaya a prosperar en la Corte Suprema, pero Bertuzzi se refirió a una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2018, en la cual se pudieron hacer, digamos, esos traslados en la misma categoría, digamos, la misma competencia de magistrados, o sea, en una cuestión de horizontalidad, ponele, es palabra mía la que utilizo para resumir todo lo que dijo, y sin acuerdo del Senado. Fue una acordada de la Corte Suprema. El tema es el siguiente, Sí, que no es un movimiento en la misma categoría, por decirlo de alguna manera. La Cámara Federal opina sobre la instrucción, sobre las pruebas que se presentan. El juez de entrada dice, este señor está procesado, y los defensores apelan y ahí la Cámara decide si está bien o no el procesamiento, por ejemplo, o mandar a juicio, etcétera. En cambio, un juez ellos eran jueces de tribunales, sí. es decir, el tribunal decide si esas pruebas recogidas en un juicio oral, después si hay condena, no hay condena. Son funciones distintas. Una cosa es la investigación, la instrucción, y otra cosa es juzgar y decir si va a haber condena o no va a haber condena. No son lo mismo, por eso requieren del acuerdo del Senado. Esto es lo que dictaminó el Consejo de la Magistratura, no solo el Consejo de la Magistratura, también piensen que la Cámara de Casación, piensen que dos juezas en lo contencioso administrativo. Hay varios fallos ya diciendo que ese movimiento fue irregular. Y fue irregular, desde ya que fue Sí, irregular. y Tuni, a ver, el decreto, pero es del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y le concierne todo esto, por supuesto, resolverlo al Poder Judicial, que establece, por ejemplo, que no pueden ser tildados de nulos, digamos, en cuanto a las actuaciones que han venido llevando a cabo. Pero ¿qué pasa si estos jueces son trasladados con las causas que ellos mismos estaban investigando y los avances que estaban haciendo en esa investigación, incluso procesamientos? No creo que prosperen los planteos contra esas medidas. Es decir, lo que ellos dictaminaron, lo dictaminaron y punto. Y eso es lo que dice tanto el Consejo de la Magistratura como la Cámara de Casación, supongo que sostiene ese criterio, y lo dice también, como vos dijiste, el decreto del Poder Ejecutivo. Tuni, vos hiciste una investigación que salió hoy publicada en relación con predios, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como también de Córdoba, ¿no?
donde está Así. Rivas, también a través de una sociedad, son predios estatales, pero que, digamos, lo toman ahora manos privadas, emprendimientos privados. Hay un modus operandi del macrismo que es haber hecho negocios con sus amigos. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, eso se vio muy nítidamente en la venta de algunos de los predios más valiosos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Detrás del Hotel Sheraton, en esa zona que se llama Catalina, donde tienen las oficinas, por ejemplo, IBM y algunos de los bancos más importantes. Bueno, en esa zona se lotearon 6 terrenos que eran del ferrocarril, esas las puertas de Puerto Madero, se lotearon por debajo de los precios, digamos, de mercado. Lo particular es que se mostraron interesantes como 15 grupos, pero después en la subasta solo participaba un grupo o dos grupos. Y siempre de gente que aportó a la campaña de Mauricio Macri o de amigos como Nicolás Caputo. O sea, ahí esto fue denunciado primero por la Sindicatura General de la Nación, y después hay una auditoría interna de quien administraba todos estos terrenos, que se llama Agencia de Administración de Bienes del Estado. Entonces, ellos dijeron acá hay irregularidades y esto se denunció en la justicia, y en Córdoba una estancia de 12.000 hectáreas que se loteó, era del ejército también, el ejército estuvo en contra, el Ministerio de Defensa estuvo en contra de que se loteara, y fíjate que en lugar de incluso de darle un destino de que pequeños y medianos productores pudieran eh, tener parcelas ahí, finalmente se vendieron a grandes propietarios. Se hicieron ni 51 lotes, pero por ejemplo hubo empresas que ganaron 10 lotes. Es Mm. decir, al final eso sirvió para más concentración de la tierra, y también aparecen integrantes de la familia Blanco Villegas, es decir, de la madre de Mauricio Macri, aparecen nuevamente aportantes a la campaña, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, después hay el gimnasio, toda esa zona del gimnasio donde se conocieron Julián Aguada y Mauricio Macri, en la calle Ocampo, en el barrio Parque, más valioso todavía que Puerto Madero. Ahí también se loteó una cuadra entera, y lo ganó un solo oferente, se presentó, y es una sociedad en la cual Gustavo Arribas, amiguísimo de Mauricio Macri y ex titular de la AFI, también tenía participación. O sea, negocios muy para los amigos, muy inmobiliarios grandes. Por ejemplo, por este terreno que te estoy diciendo se pagaron 44 millones de dólares. Mm. Eso para que ustedes vean los dineros que se mueven. Además lo rezonificaron, les permiten construir 30.000 metros cuadrados. O sea, una cantidad de maniobras inmobiliarias serias que, bueno, ahora va a investigar la justicia. Desde ya. Muchísimas gracias, Tuni.